Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Vamos a hablar el día de hoy de la donación de sangre. Es un tema muy importante, sobre todo en nuestro país. Soy la doctora Silvia Ablit, hematóloga certificada y con mucha experiencia en hematología y bancos de sangre. Sabemos que en nuestro país existe mucho déficit de sangre, existen pocos donadores. Sabemos también que la sangre hasta el día de hoy no se puede sintetizar, por lo tanto solo podemos obtenerla a través de un ser humano. Pero vamos a empezar. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido compuesto por células como son los glóbulos rojos o llamados también eritrocitos, los glóbulos blancos o llamados también leucocitos y las plaquetas. Todas estas células se encuentran suspendidas en un líquido denominado plasma. Esta sangre va a circular en los vasos sanguíneos y es bombeada por el corazón hacia todo el organismo. Gracias a esta sangre podemos vivir. Las células de la sangre también tienen diferentes funciones. Los glóbulos rojos son muy importantes porque llevan el oxígeno a los tejidos. Los glóbulos blancos te ayudan para poder luchar contra procesos infecciosos. Y las plaquetas son muy importantes y necesarias para que coagules tu sangre. El plasma también lleva factores de coagulación, por lo que también para que coagules y no tengas hemorragias es importante el plasma. En los glóbulos rojos también se encuentra la determinante del grupo sanguíneo. Existen 4 grupos sanguíneos AB-O en el ser humano y son, en orden de frecuencia, el grupo O, después el A, después el B y al final el AB. Y con respecto al RH, estos 4 grupos pueden ser los RH positivos o RH negativos. Los negativos son los menos frecuentes. En México tenemos una predominancia del grupo O en aproximadamente 70%. Por eso la donación del grupo O es muy importante. Incluso este grupo O le puede servir a los demás grupos. Le sigue el grupo A en un aproximado 21%, el B en un 7% y el AB es el más raro de todos. Ahora que recordamos o sabemos qué es la sangre, vamos a imaginarnos la importancia que ésta tiene para llevar una vida saludable. Cuando por diferentes razones alguno de estos elementos disminuyen, nuestra salud y en muchas ocasiones nuestra vida se ve comprometida. Se considera que el derecho a la sangre es un derecho humano y que se debe satisfacer la demanda de sangre segura cuando ésta es necesaria, en el momento preciso en que ésta se necesita. Sin embargo, tristemente en países como el nuestro, aún mueren muchas personas por falta de sangre. ¿Quiénes se ven más afectados? En nuestro país, las mujeres embarazadas, los niños y las personas que sufren accidentes de tránsito son los más comprometidos. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, en los países en desarrollo, esta incapacidad de suministrar sangre va a representar un 99% de las 530,000 muertes maternas cada año. Fíjense qué grave. Y el 90% de las 1.2 millones de muertes por accidentes de tráfico. En nuestro estado, Quintana Roo, los accidentes de tránsito y las lesiones traumáticas son muy frecuentes. Y todas ellas requieren, en la gran mayoría, de urgencia, de inmediato, la disponibilidad de sangre. Esta, en los bancos de sangre, generalmente se encuentra muy comprometida. Y esto ocurre por falta de donación. En nuestro país en general, no existe entonces suficiente disponibilidad para satisfacer esta demanda y por lo tanto, como ya comenté, tenemos muertes por falta de sangre. No debemos permitir esto. Hasta el día de hoy no ha sido posible producir sangre artificial, como les mencioné. Por lo tanto, es necesaria la donación de sangre. Es necesario que un ser humano entregue su sangre a otro ser humano para darle vida. La donación, pues, es un acto de amor, de empatía y de una verdadera gran responsabilidad social. El donador de sangre es el origen del proceso de la transfusión sanguínea y la finalidad es que el receptor de tu sangre recupere su salud. ¿Pero cuántos tipos de donación de sangre hay en México? Básicamente hablamos de 2 tipos. La donación voluntaria, que es la que yo quiero, la que todos queremos. Es decir, que yo voy a donar a un banco de sangre nada más por conciencia, motivada solo por la solidaridad social, sin esperar ningún beneficio.
La donación familiar o de reposición es la donación que tristemente también tenemos aquí en nuestro país. Es decir, te dicen que tu amigo, un familiar o alguien que tú conoces necesita sangre, y entonces corres a donarla. Eso es lo que no queremos. ¿Que tenemos prisa? No, queremos que la sangre esté disponible en el momento en que se necesita. ¿Cómo estamos en México con respecto a la donación que queremos, la voluntaria? Por desgracia, fíjense nada más, México representa el último lugar en Latinoamérica con respecto a la donación voluntaria. Actualmente, porque hace 2 años era el 3%, solo el 6.8% de los donadores de los bancos de sangre en México son voluntarios. La mayoría son de reposición. De nuestro país, que es el último en Latinoamérica, nos sigue Perú con un 4.6%, Guatemala 4.8%, y bueno, los 3 somos los países con las tasas de donación altruista más bajas. Los países con donación voluntaria en Latinoamérica mayores al 50% son Brasil con un 57%, imagínense, Colombia con 86.8% y Nicaragua con un orgulloso 100% de donación voluntaria. Informes de la Organización Mundial de la Salud demuestran que las enfermedades transmitidas por transfusión son más frecuentes en las donaciones de reposición, no así en las donaciones voluntarias. Por lo tanto, vamos por donaciones voluntarias. Los bancos de sangre en México tenemos la consigna de incrementar la donación voluntaria de repetición. ¿Por qué voluntaria y por qué de repetición? Porque el donador que acude con regularidad de forma voluntaria tiene la conciencia para cuidarse, ya que de ellos va a depender la vida de alguna persona. Por lo tanto, es una forma de obtener sangre segura. Es importante también donar, como ya les mencioné, para satisfacer esas demandas de sangre que tenemos muy altas y que no conseguimos llenar. Los países que tienen el mayor índice de donación de sangre y, por tanto, satisfacen las necesidades de transfusión de su población son aquellos con mayor capacidad económica. México cuenta con un total de 556 bancos de sangre y de estos el 81% colecta menos de 5,000 unidades. Fíjense nada más, esto no satisface la demanda. De las 118.5 millones de donaciones en el mundo, 40% ocurren en países de ingresos altos. Y estos países tienen solo el 16% de la población mundial, tienen excedente de sangre. Nuestro país, los estados que tienen una mayor tasa de donación, que tienen una mayor conciencia o que han logrado por lo menos mayor donación voluntaria son Durango en un 39.7%, San Luis Potosí con 25.8%, Chihuahua con 23.5% y Quintana Roo, tristemente, menos del 3% de donación voluntaria. Por lo anterior, invito a los oyentes a crear conciencia de la necesidad de donar y de donar de manera voluntaria, es decir, de cambiar el tipo de donación en México, acudir de forma voluntaria y altruista y, de ser posible, de repetición. Es decir, como ya mencioné, acudo a donar sin saber para quién va a ser mi sangre y a quién voy a beneficiar, solo porque tengo la empatía, la responsabilidad social y sé que cuando se utilice mi sangre es para salvar no una, sino 3 o hasta 4 vidas. Imagínense. México, y en este caso otro estado de Quintana Roo, requiere de personas que orgullosamente sean donadores voluntarios y de repetición. La donación y el donar no tiene ningún costo. ¿Cuáles son algunos de los requisitos para ir a donar? Tener una edad entre 18 y 65 años, presentar identificación oficial vigente y con fotografía, un peso mayor a 50 kilos, no tener ninguna enfermedad en el momento de la donación, llevar una vida saludable, un ayuno mínimo de 4 horas y máximo entre 8 y 10 horas, no estar embarazada ni lactando, no tomar medicamentos, no ser diabético o hipertenso descontrolado. Y estas son algunas de los requisitos. Son muchos y te van a dar una hoja informativa cuando tú solicites en un banco de sangre y les vas a decir que vas a donar. Una vez que cumples y con los requisitos, puedes acudir a donar. Como ya te mencioné, el ayuno mínimo es de 4 horas, se te va a solicitar tu identificación con fotografía y el personal del banco de sangre te entregará una hoja que se anexará a tu historia clínica. Esta hoja te indicará los medicamentos cuya utilización excluye o difiere la donación.
Te comentará que la información que tú des va a ser completamente confidencial. Te informará de manera concisa y completa el significado del acto de donar, de la importancia que tiene, del inocuo que es, lo sencillo y la trascendencia. Te explicará paso a paso las diferentes etapas de la donación y te aclarará todas tus dudas. Una vez que te aclare las dudas, te entregará una hoja que se llama consentimiento informado para la donación y te invitará a llenarlo de manera cómoda, aislada y de forma confidencial. Este documento, aparte de la información completa al respecto de la donación, te hará preguntas para conocer el estilo de tu vida y saber que tu sangre no representa un riesgo y que es seguro también tu donación. Si después de la información que te han proporcionado verbalmente, de haber resuelto tus dudas, de leer el consentimiento informado, consideras que tu sangre no es segura y puede ser perjudicial para la persona que la va a recibir, puedes autoexcluirte, es decir, sin decir nada, sin ninguna justificación, solo mencionas que no vas a donar. El personal te agradecerá el haber ido y no va a preguntarte nada. Pero si continúas con el proceso, este documento lo firmas y pasarás al consultorio. El médico del servicio te hará una evaluación clínica y al final te dirá si te encuentras en condiciones adecuadas para donar. Si después de haberte realizado el examen clínico el médico considera que no debes donar, te explicará el motivo y puede suceder que solo te difiera de forma temporal y puedas regresar a donar con algunas condiciones o que el diferimiento sea permanente. En estos casos, el médico también te dará una explicación completa y te orientará al respecto. Si estás apto para donar, se te tomará una muestra de sangre para saber tu grupo sanguíneo y si tu cifra de hemoglobina y de hematocrito son adecuadas para donar. Si es así, pasarás a la zona de sangrado. Pero si no tienes cifras adecuadas, nuevamente te orientará el médico, te dará las gracias y te dirá qué harás para que estas cifras estén de manera conveniente para que regreses nuevamente. Todo este proceso no lleva más de 20 a 30 minutos. Una vez que se verificó que tu hemoglobina y hematocrito son adecuados para donar, pasas al área de flebotomía, donde te recostarás en un sillón cómodo y el personal encargado del área te explicará el proceso y te dará un pequeño pinchazo para conectarte a una bolsa primaria. En esta bolsa se va a colectar tu sangre y va a tener 3 o 4 bolsas para contener el resto de tus células sanguíneas y tu plasma. Aproximadamente se obtienen de 405 a 495 mililitros. Realmente es muy poco. Prácticamente es la única molestia que vas a sentir. Un solo pinchazo para salvar hasta 4 vidas. ¿Cuánto dura la sangría? De 8 a 12 minutos. ¿Qué vas a sentir? Pues el pinchazo y en muy pocas ocasiones un ligero mareo. El personal siempre estará pendiente de ti, no se separará de ti. El personal está capacitado para atenderte en cualquier momento. Una vez realizada la sangría, te entregará un pequeño refrigerio, permanecerás unos minutos en el sillón y pasarás al área de observación por unos minutos más. Aproximadamente te tomarán unos 10 a 15 minutos para verificar que estés bien. Se recomienda que acudas acompañado para que en caso de algún mareo no puedas sufrir accidentes. ¿Qué hacer después de la donación? Bueno, posterior a la donación, no se recomienda que realices ejercicio. Se recomienda que estés en reposo, que tomes líquidos, que evites manejar, que evites exponerte al calor, no tomar alcohol y no fumar. Por lo menos unas horas. ¿En cuánto tiempo voy a recuperar mi sangre? Son las preguntas muy constantes. La recuperación del volumen es en 12 horas y los glóbulos rojos se recuperan en 5 días. A tu sangre se le van a realizar pruebas serológicas que se te van a dar después y vas a saber el estado de salud que tienes. Las enfermedades infecciosas que se prueban son VIH, hepatitis B y C, sífilis, enfermedad de Chagas, sobre todo en nuestro medio, malaria y brucela. ¿Qué beneficios obtienes de donar sangre? El beneficio de donar sangre es múltiple. El más importante es que ayudas a que otro ser humano restablezca la salud. Vas a dar vida a otro ser humano, y no solo uno, sino probablemente 3 o 4. De que vas a conocer tu propio estado de salud, de que en los estudios que te van a entregar vas a conocer tu estado verdadero de salud y te van a probar contra muchas enfermedades infecciosas. Tu médula ósea va a producir mejor, se van a renovar tus células, fluye mejor tu sangre y tu oxigenación mejora. Recuerda, un poquito de tu tiempo y de tu sangre salvarán 3 vidas. Es el mejor regalo que puedas hacer. Espero que haya sido útil esta información
y te invito a que te conviertas en donador voluntario de repetición. Hasta luego. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.